Imagina un amor tan profundo que desafía incluso la misma muerte. Una historia oscura donde la obsesión y la devoción se entrelazan, llevándonos a un lugar donde la línea entre el amor y la locura se difumina. Esta es la historia de Karl Tanzler, un radiólogo alemán que se enamoró de una mujer cuyo destino estaba sellado por una enfermedad terminal. ¿Hasta dónde llegarías por amor? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para estar con la persona que amas, incluso si eso significa desafiar las leyes de la vida y la muerte? Descubre esta apasionante historia desde Vidas al Límite. Desde muy joven, Karl Tanzler sintió que había algo distinto en él, algo que lo desconectaba de la vida cotidiana que todos alrededor parecían aceptar sin más. No era como los otros niños. Sus pensamientos a menudo vagaban hacia un mundo de visiones y sueños que no podía explicar, donde figuras etéreas parecían invadir su mente y dejar una marca imborrable. La más persistente de estas visiones era una figura femenina, una mujer de cabellos oscuros, de ojos oscuros y profundos como el océano al atardecer. Su rostro lo miraba con una intensidad desconcertante y él podía sentir en esos ojos una tristeza inexplicable, una sensación de lejanía y melancolía que lo atormentaba. No sabía si esta imagen era una creación de su mente o si había algún propósito detrás de estas visiones, pero Karl Tanzler estaba seguro de una cosa: estaba destinado a encontrarla. Pasaron los años, y Tanzler nunca dejó de buscar a esa mujer idealizada. En su mente la tenía tan grabada que cada vez que conocía a una mujer nueva, trataba de encontrar en ella el rostro de su visión. Fue en 1926, en un hospital de Key West, cuando Karl finalmente tuvo el encuentro que tanto había esperado, aunque jamás habría imaginado cómo se presentaría. Aquel día, Tanzler trabajaba en la consulta cuando entró una joven cubana con su madre, buscando ayuda médica urgente. La joven tenía un aspecto enfermizo, su piel estaba pálida y su respiración era dificultosa, pero incluso en su estado frágil, su belleza era innegable. Al verla, Karl Tanzler quedó paralizado. Sentía que el tiempo se detenía, que el aire se hacía espeso a su alrededor. Ante él, la mujer de sus visiones estaba allí, en carne y hueso. Era la misma figura que lo había acompañado en sus sueños durante años, Elena Milagro de Hoyos. Karl apenas podía controlar su emoción y su asombro. Su voz temblaba mientras hablaba con ella, y sus manos sudaban al intentar tocar sus hombros para llevarla hacia la consulta. En su mente, el encuentro era algo más que una coincidencia. Era una señal, una llamada del destino, el cumplimiento de una promesa secreta. Mientras la atendía, observó cada rasgo de su rostro, memorizó el sonido de su voz y trató de captar hasta el último detalle de su presencia. Pero más allá de la atracción que sentía, algo más profundo crecía en él, algo oscuro que aún no lograba comprender, una obsesión que iría más allá de lo racional. El diagnóstico fue devastador. Elena padecía tuberculosis, una enfermedad incurable y mortal en aquella época que le arrancaba la vida poco a poco. Para Karl, esto no era solo un reto médico, era una batalla contra el tiempo y el destino. La idea de perderla era insoportable, y en su mente, un hombre con conocimientos en medicina y una voluntad férrea podía lograr lo imposible. Se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para salvarla, sin importar los límites, sin considerar las consecuencias. A partir de ese momento, Karl Tanzler se convirtió en algo más que un médico para Elena. Se transformó en un devoto, en un hombre dispuesto a sacrificar cualquier cosa por verla vivir, por ver cumplida la visión que había perseguido toda su vida. Karl Tanzler no podía aceptar la idea de que Elena, su alma gemela, estuviera condenada a morir. Desde el momento en que supo que ella padecía tuberculosis, su determinación se transformó en una misión.
salvar a Helena de una muerte que veía injusta y cruel. En esa época, la tuberculosis era una enfermedad incurable y mortal que se llevaba a decenas de personas sin que los médicos tuvieran formas efectivas de combatirla. Pero Karl, con sus conocimientos médicos y su ferviente creencia en su destino junto a Helena, decidió que el fin inminente no sería una barrera para él. Su amor y obsesión por Helena lo llevaron a buscar soluciones extremas y métodos alternativos que, en ocasiones, se acercaban más a la alquimia y al ocultismo que a la medicina convencional. Aplicaba sobre Helena una mezcla de tratamientos que él mismo creaba, en su mayoría experimentales, y algunos incluso peligrosos. Tanzler comenzó a preparar tónicos y elixires que combinaban hierbas y sustancias que prometían fortalecer el cuerpo y revitalizar los órganos dañados. Helena, quien había perdido toda esperanza de vivir, se dejó llevar por la entrega y devoción de Tanzler. En su situación vulnerable, Karl le ofrecía una posibilidad, una promesa de vida, aunque sus métodos fueran inciertos y sus promesas estuvieran llenas de sombras. Con el paso de los días, Karl comenzó a aplicar tratamientos que rozaban lo bizarro. Adquirió una máquina de rayos X y comenzó a utilizarla en Helena, convencido de que los rayos podían eliminar la enfermedad y purificar su cuerpo. Este aparato era costoso y difícil de conseguir, pero Tanzler no dudó en invertir sus propios ahorros para adquirirlo, creyendo que el sacrificio valía la pena. La ciencia convencional no había explorado por completo las propiedades de los rayos X, pero Karl estaba convencido de que la radiación poseía una magia curativa que solo él podía comprender. Poco a poco, la casa de Tanzler y el cuarto de Helena se convirtieron en laboratorios improvisados llenos de máquinas extrañas, tubos de ensayo, frascos con líquidos de colores y una atmósfera impregnada de incienso y sustancias químicas que Tanzler utilizaba para limpiar el ambiente de impurezas. El cuerpo de Helena se debilitaba y su respiración se volvía más difícil. Sus ojos, aunque cansados y apagados, aún tenían la ternura y la tristeza que Tanzler tanto adoraba. En los últimos días, él estaba constantemente a su lado, sosteniéndole la mano y asegurándole que no la abandonaría, que si los médicos convencionales no podían salvarla, él buscaría el poder en otras fuentes, en lugares que los demás no entenderían. Para Karl Tanzler, el tiempo con Helena se volvía más valioso y, a su vez, más aterrador. Sabía que la vida se le escurría y en su desesperación llegó a rozar límites oscuros que otros considerarían insensatos o aberrantes, todo para mantenerla a su lado. Finalmente, el cuerpo de Helena empezó a sucumbir ante la enfermedad. Aunque Tanzler veía la muerte en sus ojos, se negaba a aceptar que estaba perdiéndola. Cada tratamiento fallido, cada método sin resultado era un golpe para él, pero su obsesión lo mantenía en pie. El fatídico día llegó. Karl Tanzler vio cómo la vida se apagaba en Helena mientras permanecía junto a su cama, sin poder aceptar que su lucha había terminado. La muerte se la arrebató y con ella cualquier sentido de normalidad en la vida de Tanzler. Su dolor era tan profundo y desesperado que rápidamente se transformó en una obsesión insaciable. Para él, la muerte de Helena no era un final, sino una barrera que debía superar. En su mente, había fallado en proteger a la mujer que había esperado toda su vida, y ese fallo era algo que jamás podría aceptar. Aunque sus colegas y la familia de Helena trataron de convencerlo de dejarla descansar en paz, Karl Tanzler no pudo desprenderse de la idea de que aún había algo que podía hacer por ella. Asistió a su funeral en un estado de trance, tomando una última promesa que mantendría a Helena cerca, que no la abandonaría. Con ayuda de sus propios fondos y persuasión, consiguió la autorización para construir un mausoleo privado donde él podría visitarla cada día. Poco a poco, Tanzler comenzó a convencerse de que podía resucitarla, que su amor y su ciencia podían devolverla al mundo de los vivos y que, más allá de la vida o la muerte,
él estaba destinado a cuidar de Elena. Con el paso de los años, el vínculo de Tanzler con el cuerpo de Elena creció de manera insólita. Su mente, atrapada entre la realidad y la obsesión, lo llevó a tomar una decisión inconcebible. Una noche, decidió que no podía dejar que Elena continuara en su tumba fría y solitaria. Armado con herramientas y una determinación insana, Tanzler abrió el ataúd de Elena y se llevó su cuerpo a su casa, donde comenzaría una nueva fase de su obsesión. Nadie lo vio, y aunque la familia sospechaba de su comportamiento, no tenían pruebas de lo que Tanzler había hecho. Con el cuerpo de Elena ahora bajo su posesión, Tanzler comenzó a reconstruir a la mujer que había perdido. La avanzada descomposición del cuerpo lo obligó a usar materiales improvisados para preservar sus restos. Con trapos y cera de abejas, empezó a cubrir la piel deteriorada, mientras reemplazaba partes de su cuerpo con alambres y piezas de madera para que conservara la forma humana. El cabello oscuro y brillante, que siempre había sido una de las características más cautivadoras de Elena, se había caído casi por completo, así que Tanzler tejió una peluca usando los mechones que aún tenía y cabellos similares que había conseguido. Con vendajes y perfumes, intentaba recrear la imagen de la mujer que recordaba, ignorando por completo el horror de su creación. Para Tanzler, este proceso era un acto de amor. Trataba al cadáver de Elena como si estuviera viva, hablándole, cuidándola y convenciéndose de que algún día, con sus conocimientos y perseverancia, lograría revivirla. Le compraba vestidos elegantes, aplicaba maquillaje y hasta le regalaba joyas y adornos, creando una versión artificial de la vida que no podía tener. En sus ratos libres pasaba horas ideando maneras de restaurar su cuerpo, investigando fórmulas y métodos alquímicos que creía le permitirían realizar la reanimación. La vida de Tanzler se volvió un secreto oscuro. Nadie imaginaba que en la tranquilidad de su hogar mantenía a Elena, cuidando de un cuerpo sin vida como si fuera una esposa viva. La obsesión de Carl era tan profunda que su percepción de la realidad se distorsionó completamente. Se convenció de que vivía una vida familiar con Elena, una ilusión donde ella estaba recuperándose poco a poco y donde el amor que él sentía era más que suficiente para sostener su existencia. Inventaba excusas para no tener visitas, mantenía las ventanas cerradas y vivía en una realidad propia. Se aseguraba de que nadie sospechara lo que sucedía en su casa y se dedicaba completamente a su vida con Elena, ignorando que su salud mental se estaba desmoronando. Cada vez que veía señales de deterioro en el cuerpo, Tanzler redoblaba sus esfuerzos, utilizando nuevos materiales para reparar los daños. Mientras tanto, en el pueblo, algunos rumores comenzaron a surgir. La gente se preguntaba por qué Tanzler se había vuelto tan retraído y extraño, y la familia de Elena también empezó a sospechar cuando, en una visita al mausoleo, notaron que algo no estaba bien. Con el tiempo, los murmullos sobre las excentricidades de Tanzler crecieron, hasta llegar a oídos de la policía. Fue entonces cuando, tras una serie de investigaciones, las autoridades finalmente decidieron actuar y descubrir la verdad detrás de la vida secreta de Carl Tanzler. La historia de Carl Tanzler y Elena Milagro es un ejemplo de cómo una obsesión puede distorsionar la realidad. Nos deja con la pregunta de si el amor verdadero debe siempre respetar la libertad del otro, incluso en la muerte, o si el dolor puede justificar los actos más oscuros. Si te ha impactado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos llenos de misterio y emoción. Tenemos muchas más historias como esta, donde exploramos lo desconocido, lo asombroso y lo inexplicable. Nos vemos en el siguiente video.